El 14 de mayo de 1945, frente a las costas de Okinawa, un único caza japonés surgió de repente de entre las nubes matutinas y se estrelló de lleno contra la cubierta de vuelo del portaaviones estadounidense Enterprise. La explosión arrancó de la cubierta el ascensor de aviones delantero, una placa de acero que pesaba varias toneladas, y lo lanzó al cielo a más de 120 metros, es decir, a más de 400 pies de distancia. 14 hombres perdieron la vida en un instante y el fuego se extendió por la proa del barco. Sin embargo, por increíble que parezca, ese no fue el momento en que el Enterprise acabó por sucumbir. No fue más que otra cicatriz en el casco de un barco que el enemigo había anunciado en repetidas ocasiones a través de la radio y los titulares que había sido hundido. Para cuando llegó aquella mañana de 1945, sus dos buques gemelos ya habían desaparecido. Yacían en el fondo del Pacífico. Solo quedaba ella. Para comprender cómo un único portaaviones pudo absorber, uno tras otro, los golpes que cada uno de ellos habría bastado para hundirla, mientras casi todos los demás se hundían, debemos remontarnos al oscuro primer año de la Guerra del Pacífico, que Estados Unidos perdió más rápido de lo que tardaba en construir sus portaaviones. En los primeros meses tras Pearl Harbor, la Armada de los Estados Unidos en el Pacífico luchaba por sobrevivir con un puñado de portaaviones, y no podía permitirse perder ni uno solo. Esos buques, que actuaban como aeródromos flotantes, capaces de lanzar ataques contra un enemigo a cientos de kilómetros de distancia, eran las nuevas naves insignia de la guerra, y su número era lamentablemente escaso. Solo en 1942, los estadounidenses perdieron el portaaviones Lexington en el Mar del Coral, el Yorktown en Midway, el Wasp a causa de un ataque submarino y el Hornet en Santa Cruz. 4 portaaviones de la flota habían desaparecido en cuestión de meses. En uno de los momentos más desesperados en todo el inmenso Océano Pacífico, solo quedaba un único portaaviones operativo de los Estados Unidos capaz de hacer frente a toda la flota japonesa. Ese barco era el Enterprise. Suscríbete y dale a me gusta, porque tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas. El Enterprise era un portaaviones de la clase Yorktown, que entró en servicio en 1938. Tenía un desplazamiento de unas 25.000 toneladas a plena carga, y su tripulación ya le había puesto el apodo que le valdría un lugar en la historia. Lo llamaban Big E, y, para los japoneses, que no acababan de creer que el barco siguiera a flote, el Enterprise se había convertido prácticamente en un fantasma. Puede resultar un poco extraño contar la historia de un barco como si se tratara de una persona, pero todos los que prestaban servicio en el Enterprise habían empezado a sentir precisamente eso por él. No era ni el portaaviones más grande, ni el más rápido, ni el más moderno. Lo que lo distinguía de los demás era algo más difícil de cuantificar. Fue alcanzada, incendiada y maltrecha en numerosas ocasiones, y en otras tantas regresó a puerto. Fue reparada y zarpó de inmediato de nuevo hacia el centro de la batalla. Sus dos buques gemelos, el Yorktown y el Hornet, habían sido construidos en los mismos astilleros y según los mismos planos, y ambos se perdieron en aquel terrible año de 1942. El Enterprise también recibió golpes al menos tan duros como ellos, a veces incluso más, y sobrevivió. Sus comandantes y su tripulación empezaron a hablar de él como si el barco tuviera una voluntad obstinada propia, un rechazo a la muerte que iba más allá del acero y los remaches. Ni siquiera los almirantes más duros se libraron de esta idea. El almirante William Halsey, uno de los comandantes de guerra más duros que ha dado Estados Unidos, convirtió al Enterprise en su buque insignia y le profesaba un cariño evidente. Por su parte, los hombres a bordo luchaban con un orgullo feroz por un barco que creían que no podía hundirse.
Sin embargo, esa fe se basaba en una pregunta implacable que se cernía sobre todos los portaaviones del Pacífico. Mientras buques totalmente similares a él se hundían, ¿qué era lo que realmente mantenía a flote al Enterprise? La inquietante realidad era que nadie podía estar del todo seguro de ello. Los portaaviones estadounidenses de su generación eran rápidos y podían asestar golpes contundentes, pero su blindaje era débil. A diferencia de algunos diseños posteriores, contaban con cubiertas de vuelo de madera y un blindaje modesto. Y un atacante decidido que lograra colarse en su interior podía incendiar el barco de proa a popa. El Lexington se perdió a causa de una explosión provocada por el humo que salía de las tuberías de combustible rasgadas. El Yorktown, que ya estaba dañado, recibió el golpe de gracia de un submarino mientras se retiraba. El Wasp, por su parte, se hundió cuando los torpedos incendiaron el combustible y la munición. Cada uno de estos buques había sido alcanzado de tal forma que provocó incendios o explosiones que la tripulación no pudo controlar. Y ahí radica precisamente lo que cuesta aceptar. El Enterprise no tenía un blindaje mágico ni un escudo secreto. Lo que sí tenía era algo mucho más difuso. Una combinación de un control de daños superior, un entrenamiento incansable, la mala suerte que se le presentaba en los momentos adecuados y una tripulación que nunca abandonaría sus barcos. Que eso fuera suficiente en un día cualquiera era una apuesta que se repetía una y otra vez. La guerra había comenzado prácticamente en el momento en que cayeron las bombas sobre Pearl Harbor. En abril de 1942, en una de las operaciones más audaces de los primeros compases de la guerra, el Enterprise, a bordo del cual se encontraba el almirante Halsey, se adentró en aguas enemigas para proteger al portaaviones Hornet, desde el que despegaron 16 bombarderos del ejército bajo el mando de Jimmy Doolittle para llevar a cabo el primer ataque aéreo estadounidense contra Tokio. El Enterprise asumió la misión de escolta aérea durante todo este gran riesgo y protegió a su pequeña fuerza operativa en los días más peligrosos del viaje de ida y vuelta a Japón. Esto fue un presagio de lo que estaba por venir para el Big E, que se situaría en el centro de los momentos decisivos de la guerra. Y el más importante de esos momentos decisivos tuvo lugar apenas unas semanas después. La primera prueba verdaderamente decisiva tuvo lugar en junio de 1942, en la batalla de Midway, que cambió por completo el rumbo de la Guerra del Pacífico. Aquella mañana, una escuadrilla de bombarderos en picado, que había despegado del Enterprise, bajo el mando del capitán Wade McCluskey, se estaba quedando sin combustible y estaba a punto de abandonar la búsqueda cuando McCluskey avistó el rastro de un destructor japonés y, siguiéndolo, llegó directamente hasta la flota enemiga. En un lapso de aproximadamente 5 minutos, el avión se lanzó en picado desde el cielo en el momento justo y alcanzó a los dos mejores portaaviones de Japón, el Kaga y el Akagi, y contribuyó al hundimiento de un tercero. En esos pocos minutos sobre el océano, el equilibrio de toda la guerra cambió, y ese cambio se debió en gran medida a lo que ocurrió desde la cubierta del Enterprise. Sin embargo, Midway también supuso para los estadounidenses la pérdida del Yorktown, el primero de los buques gemelos del Enterprise en caer. A continuación, comenzó una larga y agotadora campaña en la isla de Guadalcanal, donde los portaaviones se veían arrastrados de una batalla a otra. En agosto de 1942, en las Islas Salomón Orientales, el Enterprise cayó en una emboscada tendida por bombarderos en picado japoneses y en cuestión de segundos recibió 3 impactos directos. Murieron 74 tripulantes. Se abrieron agujeros en la cubierta de vuelo y se declararon incendios en las cubiertas inferiores. Según toda lógica, el buque debería haber quedado fuera de servicio durante meses. Sin embargo,
los equipos de control de daños extinguieron las llamas con una rapidez y disciplina que más tarde se convertirían en el sello distintivo del buque. Aislaron los compartimentos inundados y en llamas, apuntalaron las cubiertas hundidas y apagaron los incendios antes de que alcanzaran los depósitos de combustible y municiones. El buque regresó a Pearl Harbor con gran dificultad. Allí, los equipos del astillero trabajaron día y noche en él, y en pocas semanas fue reparado, puesto a punto y enviado de nuevo al combate. Mientras otros buques se recuperaban poco a poco, el Enterprise parecía recuperarse a una velocidad que dejaba atónita incluso a la tripulación que lo reparaba. Era como si el buque se negara a permanecer dañado. 2 meses después, llegó el momento que convirtió al Enterprise de un barco afortunado en una leyenda. En octubre de 1942, en la batalla de las Islas Santa Cruz, el Enterprise y el Hornet, los últimos portaaviones estadounidenses plenamente operativos en el Pacífico Sur, entraron en acción juntos. En el fragor de la batalla, el Hornet fue alcanzado en repetidas ocasiones, se incendió y finalmente se perdió. Se convirtió en el segundo buque gemelo del Big E en ser hundido. Por su parte, el Enterprise recibió 2 impactos de bombas pesadas, sufrió docenas de bajas y sufrió graves daños. Su ascensor de proa se atascó y se declararon incendios en sus cubiertas. Aún así, mientras los equipos de reparación luchaban por salvar el barco, este siguió despegando aviones. Cuando el humo se disipó, salió a la luz un hecho sorprendente. Debido a la pérdida del Hornet y a que el resto de portaaviones de la flota estadounidense estaban hundidos o en reparación, el Enterprise se convirtió, durante un tiempo, en el único portaaviones operativo de los Estados Unidos en todo el Pacífico. La tripulación colgó un cartel pintado a mano en el puesto de mando del barco para que todo el mundo pudiera leerlo. En el cartel solo ponía Enterprise contra Japón. Esto se acercaba mucho a la realidad, en el sentido más literal de la palabra. Voy a contar cómo la guerra acabó por alcanzar finalmente a este barco indestructible. Pero primero, debéis comprender qué le costó sobrevivir y qué significó eso. Cada vez que el Enterprise regresaba herido a puerto y volvía a zarpar, los hombres a bordo eran conscientes de los riesgos. El enemigo, en cambio, no la entendía en absoluto. Los pilotos y propagandistas japoneses anunciaron en repetidas ocasiones que el Enterprise había sido hundido. Tantas veces que esas afirmaciones se convirtieron en una broma amarga entre los marineros estadounidenses. Tokio anunciaba que el buque había sido destruido. Sin embargo, semanas después, como si resucitara de entre los muertos, sus aviones reaparecían sobre otra isla japonesa o sobre una flota enemiga. Para la tripulación de la Armada Imperial japonesa, el Enterprise era como un fantasma, un portaaviones al que se podía disparar, incendiar o hundir, pero que reaparecía para atacar una vez más. Tenían todas las razones para estar seguros de ello. Habían lanzado bombas sobre el barco en repetidas ocasiones. Sin embargo, el Enterprise regresaba cada vez. A medida que la guerra avanzaba hacia 1944, el Enterprise participó por fin en las grandes batallas de portaaviones que quebraron la espina dorsal de la Fuerza Aérea Naval japonesa. Luchó en la Batalla del Mar de Filipinas, donde los pilotos estadounidenses derribaron cientos de aviones enemigos en un solo día, y en el gigantesco enfrentamiento de la Bahía de Leyte aquel otoño. Para entonces se había convertido en uno de los buques de guerra más experimentados que habían surcado los mares y asumió un papel que ningún portaaviones había dominado plenamente hasta entonces. El Enterprise fue pionero en las operaciones nocturnas, despegando y aterrizando aviones en plena oscuridad. Algo que otros portaaviones no se atrevían a hacer, hasta que fue reconvertido en un portaaviones nocturno especializado. A partir de entonces, mientras el resto de la flota dormía, él cazaba al enemigo las 24 horas del día.
De ser un barco que apenas había sobrevivido en 1942, se había convertido en la punta de lanza más afilada de la armada más poderosa que el mundo había visto hasta entonces. Sin embargo, su mayor prueba aún estaba por llegar. En 1945, la guerra había llegado a las puertas de Japón, y con ella había surgido una nueva y terrible arma nacida de la desesperación: los kamikazes. Se trataba de pilotos que ni siquiera pensaban en regresar. Dirigían sus aviones cargados de bombas directamente hacia las cubiertas de los buques estadounidenses, intentando atravesarlos y estrellarse contra ellos. Para un portaaviones con cubierta de vuelo de madera, repleto hasta los topes de aviones cargados de combustible y armamento, casi no existía una amenaza más aterradora que esa. En la primavera de 1945, frente a las costas de Okinawa, el Enterprise, que había participado en casi todas las operaciones importantes de la Guerra del Pacífico, prestaba servicio como parte de la flota que apoyaba la invasión. El 11 de abril, un kamikaze descendió gritando y se estrelló cerca del barco. El impacto se cobró una vida y dejó 18 heridos, pero al viejo buque no le importó y siguió luchando. Luego llegó la mañana del 14 de mayo. Un caza japonés que volaba en solitario, pilotado por Shunsuke Tomiyasu, superó las líneas defensivas, inició su último picado y se deslizó hacia la cubierta de proa del Big E. En un instante, todo iba a cambiar. El avión y la bomba que transportaba atravesaron la cubierta de vuelo de proa y estallaron en las entrañas del buque. La explosión que siguió lanzó hacia arriba el ascensor de aviones de proa, compuesto por cientos de toneladas de acero, desde el buque, lanzándolo por los aires a más de 120 metros, es decir, a más de 400 pies de distancia. Los marineros de los barcos cercanos observaron con ojos incrédulos cómo aquella enorme masa metálica se elevaba lentamente hacia el cielo para luego caer de nuevo al mar. Fue una imagen que los testigos no olvidarían en lo que les quedaba de vida. 14 marineros perdieron la vida en la explosión y en los incendios posteriores, y docenas más resultaron heridos. Las llamas ardían con furia en la proa. Un espeso humo negro cubría la cubierta y, por un instante, pareció que la suerte del Big E se había agotado por fin. Sin embargo, su tripulación hizo lo que siempre han hecho las tripulaciones del Enterprise. Lucharon contra los incendios, sellaron las zonas dañadas y salvaron su barco. El Enterprise no se hundió. Sin embargo, ya no podía combatir, al menos en ese estado, y fue retirado de la línea de combate y enviado a Estados Unidos para someterse a importantes reparaciones. Llevaba en servicio de forma intermitente desde los primeros días de la guerra. La guerra de aquel barco, al que ya le habían desmontado el ascensor y cuya cubierta mostraba las huellas de 3 años y medio de combates, había llegado por fin a su fin. Unos meses más tarde, cuando Japón se rindió, el Big E se encontraba muy lejos. Había superado una situación en la que nadie tenía derecho a esperar nada y estaba siendo reparado de nuevo en un astillero estadounidense. Lo que la sacó de la guerra fue lo mismo que le había permitido sobrevivir durante 3 años y medio. Se había traspasado un límite, pero el buque, una vez más, no se había hundido. Desde el primer día de la guerra hasta su última herida, el Enterprise había cumplido la misma promesa. Podía ser alcanzado, incendiado o incluso puesto fuera de combate, pero nunca se rendiría. Al final de la guerra, el Enterprise había obtenido 20 estrellas de combate, más que cualquier otro buque de la Armada de los Estados Unidos, además de una mención presidencial de unidad y una serie de otros honores. Todo ello la convirtió en el buque de guerra estadounidense más condecorado de toda la guerra. Este récord nunca se ha batido y sigue vigente hasta el día de hoy. Había combatido en Midway,
En las Islas Salomón Orientales, en Santa Cruz, durante los largos y penosos días de Guadalcanal, en las grandes batallas de portaaviones de 1944 y por último, frente a las costas de Japón. Mientras que sus dos buques gemelos, construidos según el mismo diseño, se hundieron en el plazo de un solo año, ella logró mantenerse a flote durante toda la guerra. Y aquí es donde la historia llega a su punto de inflexión más triste. Después de haber sobrevivido a tantas cosas, el único enemigo al que no pudo vencer fue la paz. En los años posteriores a la guerra, fue declarado en desuso con el argumento de que era demasiado antiguo y pequeño para transportar los pesados aviones a reacción de la nueva era. Se puso en marcha una campaña decidida para salvarlo y conservar el portaaviones más famoso de la guerra como monumento nacional flotante, campaña que contó con el apoyo del propio almirante Halsey, quien defendió que merecía ser conservado en nombre de la nación a la que había defendido. Sin embargo, no se logró recaudar el dinero necesario a tiempo. La Armada necesitaba espacio y acero, y un barco de su edad no tenía cabida en la era de los aviones a reacción, que ya había entrado de lleno en su apogeo. En 1958, el buque que ni una docena de bombas enemigas, ni un sinfín de submarinos, ni siquiera un piloto kamikaze desesperado habían podido hundir en el fondo del océano, fue vendido en silencio a un desguace y desguazado pieza a pieza. El buque que los japoneses nunca lograron hundir acabó siendo desmantelado con sopletes por sus propios ciudadanos. El Big E ya no existía. Sin embargo, no había desaparecido por completo, porque la historia del Enterprise es, en realidad, la historia de una idea. La idea de que un barco y las personas que lo tripulan pueden convertirse en algo más grande que la simple suma de sus partes de acero. Su nombre era demasiado valioso como para perderlo y se le otorgó al primer portaaviones de propulsión nuclear de la historia. Este buque prestaría servicio durante más de medio siglo y sigue vivo hoy en día en los portaaviones más modernos construidos para la Armada de los Estados Unidos. Cada buque de guerra diseñado para recibir un golpe y seguir luchando, cada tripulación entrenada para rescatar un buque dañado en lugar de abandonarlo, encarna una parte de la lección que el Big E enseñó en el Pacífico de la forma más dura posible. Demostró que la supervivencia no es solo una cuestión de blindaje y número, sino también de voluntad, entrenamiento y de que la gente corriente no permita que sus barcos perezcan. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el Enterprise sobrevivió gracias a la destreza de su tripulación o porque la suerte le sonrió en el momento más crítico? Suscríbete y quédate con nosotros, porque la próxima historia que contaremos es aún más difícil de creer.